Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de streaming de TICMAS. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, como es el desarrollo integral de los estudiantes. Y si hablamos de desarrollo integral, tenemos que hablar del aprendizaje socioemocional. Quizá en estos momentos uno de los temas más relevantes de la educación. Muchas veces se habla de esto, pero también muchas veces se desconoce cómo implementarlo. Para hablar de aprendizaje socioemocional, ACE, como se le dice ahora, vamos a estar con Susel Jaqué, que es líder del área de aprendizaje socioemocional de TICMAS. Susel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí en el streaming de TICMAS. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación a este espacio que es súper enriquecedor para todos. Contame si pudieras definir más o menos qué es el aprendizaje socioemocional o por qué es importante en la educación. El aprendizaje socioemocional es el proceso a partir del cual cualquier persona, sea un niño, un adolescente o un adulto, va adquiriendo una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan claves o indispensables para prosperar en la vida cotidiana, en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y sobre la relevancia, que era la pregunta que me hacías, hay muchos motivos por los cuales puede resultar relevante trabajar el ACE en las instituciones educativas. Una de ellas tiene que ver, y acá poniendo el foco en lo que sucede en nuestro país, hoy atravesamos un desafío importante que tiene que ver con la permanencia y finalización de la escolaridad obligatoria de los estudiantes, y justamente trabajar con este tipo de iniciativas, con este tipo de programas, fortalece habilidades para que los estudiantes puedan diseñarse objetivos, plantearse objetivos, diseñar un plan para lograrlos, trabajar la resiliencia y sobre todo fomentar la autoconfianza, cuestiones que son muy importantes para poder sostener las trayectorias educativas. Por otra parte, otra cuestión muy relevante en nuestro contexto tiene que ver con que las escuelas se enfrentan diariamente a situaciones de violencia y acoso escolar, y justamente este tipo de iniciativas lo que genera es poder otorgarles a los estudiantes herramientas para que aprendan a resolver conflictos de forma pacífica, que muchas veces dejamos al azar este tipo de aprendizaje, y es el aprendizaje socioemocional quien sostiene una de sus tesis fundamentales, es hay que enseñarlo de forma explícita, nadie lo aprende naturalmente a hacerlo. Y un tercer motivo, si tendría que mencionar tres motivos, retomaría uno que se viene repitiendo durante los últimos años en distintos congresos, en distintas publicaciones, que tiene que ver con, en un contexto mediatizado por la tecnología, son las habilidades meramente humanas las que van a terminar marcando la diferencia. En síntesis, si queremos pensar en una escuela que promueva el desarrollo emocional, socioemocional de sus estudiantes, tenemos ya que empezar a pensar en escuelas que no solamente se encarguen de enseñar a leer o escribir, sino que, como lo decías en la introducción de este encuentro, puedan encargarse de una formación más integral que le dé herramientas a los estudiantes para prosperar y que apoyen su bienestar, y también que le enseñen a convivir en sociedad, lógicamente. Una de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a aprendizaje socioemocional es que vimos, casi como en una película, el desarrollo de estas habilidades o competencias que se fueron dando a lo largo del tiempo. Si uno piensa que hace 30 años se hablaba de habilidades blandas y esa idea tenía mucho peso en la educación, después se aprendió que no se tenía que decir así porque eso estaba limitando a una parte y se habló de habilidades para el siglo XXI, y durante mucho tiempo se trabajó de esa manera, y ahora de nuevo volvió a cambiar, y cuando cambia el contexto, el concepto no solo cambia el concepto, lo voy a decir de nuevo porque me salió mal, y cuando cambia el concepto no solo cambia eso, sino que también cambia el contexto. Y entonces ahí pasamos de habilidades blandas, habilidades del siglo XXI, a aprendizaje socioemocional. ¿Qué tanto aprendimos en ese cambio? ¿Qué llegamos hoy a saber de aprendizaje socioemocional? Para responder a esta pregunta me voy a basar en compartir la evidencia que existe al día de hoy en torno a lo que es la implementación o cuáles son los resultados de implementar programas específicos de aprendizaje socioemocional en distintos contextos.
Una de esas evidencias tiene que ver con que mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Existe un estudio que sostiene que los estudiantes que participan de programas de aprendizaje socioemocional tienen mejores calificaciones en pruebas estandarizadas y en evaluaciones en general que estudiantes que no han pasado por programas de aprendizaje socioemocional, con lo cual acá hay un indicador de que si queremos mejorar la calidad académica, tenemos que hacer algunos esfuerzos para trabajar con este otro set de habilidades. Por otro lado, existe evidencia, se hizo un estudio en Nueva Zelanda, un estudio longitudinal, que la evidencia que se extrajo tiene que ver con que las competencias socioemocionales son predictoras del comportamiento futuro de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Decía que en Nueva Zelanda se realizó este estudio donde se hizo un seguimiento a las personas desde su nacimiento hasta los 32 años y se determinó que las personas que tienen más desarrolladas sus competencias socioemocionales son más propensas a tener un título académico, gozar de una mejor salud física y mental, tener menos problemas con la ley y tener mayores probabilidades de tener un trabajo estable. ¿Sí? Con lo cual, acá a nivel de políticas públicas, este es un dato muy interesante porque lo que se invierte en aprendizaje socioemocional se ahorra en salud, en licencias y demás, según lo que aporta esta evidencia. Por otro lado, otra evidencia de la Universidad de Pensilvania plantea que el desarrollar competencias socioemocionales también trae bienestar a los estudiantes. Esto es porque al aplicar este tipo de programas en contextos educativos se reducen las conductas problemáticas, se reducen los niveles de estrés de los estudiantes o de angustia emocional y se promueven comportamientos positivos. Y por último, así como existe evidencia de que tiene un buen impacto este tipo de programas en los estudiantes, lo mismo sucede con los docentes. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar un programa de aprendizaje socioemocional, no solo es importante pensar en los planes de estudios para los estudiantes, sino que también el paso cero tiene que ver con el trabajo con los docentes. Y en este trabajo con los docentes se hace especial hincapié en que los docentes mismos puedan revisar sus propias competencias socioemocionales y ir mejorándolas. En este proceso de mejora de sus propias competencias socioemocionales, los docentes adquieren nuevas formas de regular el trabajo dentro del aula, mejoran significativamente sus relaciones con los estudiantes y lo que este estudio determinó puntualmente es que estos docentes tienen un mejor vínculo con las instituciones educativas y son menos propensos a atravesar situaciones estresantes. Con lo cual, si bien el aprendizaje socioemocional es un constructo que surge formalmente en la década de los 90, es un constructo relativamente joven, hoy hay evidencia muy interesante respecto al impacto que tiene. Hablamos de la relevancia, hablamos de los beneficios que trae. Hablemos de los desafíos. ¿Qué desafíos tiene o enfrenta un educador al implementar un enfoque socioemocional en el aula? Y si querés, te agrego como segunda pregunta, ¿cómo ayuda TICMAS ahí? Buenísimo. Vamos a sumar desafíos a la lista de desafíos que normalmente un docente tiene que afrontar cuando lidera una clase o por el hecho de su propio rol, ¿no? En el ámbito específico del aprendizaje socioemocional hay algunos desafíos, como decís, que tiene que sortear los docentes y las docentes. Uno tiene que ver con la falta de formación. Hay mucha incertidumbre respecto a, ok, este es un nuevo paradigma, hay evidencia de que es interesante poder aplicarlo, ¿cómo lo llevo al aula? Esta es una de las grandes preguntas y acá quizás también peco y esto lo repito en algunos encuentros, pero también soy docente además de psicóloga y en el trayecto de formación docente no tuve la oportunidad de que me enseñen cómo implementar este tipo de enfoque.
Y en este sentido, TICMAS, nombrabas cómo podía ayudar TICMAS. Nosotros tenemos como un equipo de grandes profesionales, un equipo de formación continua que se encarga de poder acompañar a los docentes frente a estos desafíos y en este caso frente a la implementación en territorio de lo que sería el aprendizaje socioemocional. Si tengo que pensar en otro desafío a los que se enfrentan los docentes, y acá voy a citar a Litwin y Anijovic, que hablan de aulas heterogéneas, también esa heterogeneidad que ellas plantean se da a nivel no solo de aprendizaje, sino también a nivel de experiencias y de desarrollo de las propias competencias socioemocionales. Un estudiante puede saber muy bien trabajar en equipo, pero quizás hay otros estudiantes que no saben hacerlo. Entonces, esta heterogeneidad también se encuentra un docente dentro del aula en torno a las competencias socioemocionales. Y en este sentido, TICMAS es un aliado porque esta solución permite justamente armar grupos de estudiantes y hacer asignaciones personalizadas para esos grupos. Esto es, de repente yo soy docente y determino que hay un grupo de estudiantes que a lo mejor no desarrolló muy bien su capacidad de escucha, puedo asignarle un contenido específico orientado y al mismo tiempo puedo trabajar con otro grupo de estudiantes el hecho de poder seguir desarrollando su pensamiento crítico asignándoles otro tipo de contenidos. Ahí ya estás hablando sobre estrategias con que se puede desarrollar el ACE a partir de TICMAS. ¿Y con qué enfoques trabaja TICMAS todo lo que tiene que ver con socioemocional? Bueno, desde TICMAS, por todo esto que vengo comentando, consideramos el aprendizaje socioemocional como un elemento indispensable y que tiene que estar presente en el marco de todas las iniciativas que llevamos adelante. Tenemos distintas formas de abordarlo desde TICMAS. Una de ellas es a partir de un producto específico de aprendizaje socioemocional, que es una biblioteca de contenidos orientada a nivel primario y a nivel secundario. Buenísimo, porque me das para preguntarte con qué edades se puede trabajar este tema, si querés con TICMAS, pero en general. En general, no hay una edad límite para seguir perfeccionando nuestras competencias socioemocionales. Las podemos hacer desde que nacemos hasta que dejamos de existir. O sea, siempre podemos seguir perfeccionando nuestras competencias. Y cuando hablabas de la biblioteca. Retomo eso para contarte cómo lo hacemos desde TICMAS. Tenemos una biblioteca específica de aprendizaje socioemocional que componen distintos, que tiene como una biblioteca segmentada por niveles y por años y grados, en donde los estudiantes pueden tener acceso a distintas temáticas relacionadas con estas competencias socioemocionales, relacionadas con, por ejemplo, el autoconocimiento, la autorregulación, ¿sí? Cómo plantearme metas, cómo diseñar un plan para poder cumplir con esas metas, la conciencia social, que tiene que ver con promover el desarrollo de la empatía y la inclusión, las habilidades sociales, desde el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución colaborativa de problemas y la toma de decisiones responsables, ¿sí? Que tiene que ver con cómo poder tomar decisiones no solo desde una perspectiva individual, sino también contemplando la dimensión social. Tenemos una currícula bastante abarcativa y esta es una forma que tenemos de hacerlo en TICMAS. Otra forma que tenemos de hacerlo en TICMAS es considerar el aprendizaje socioemocional como un elemento transversal a los diseños curriculares. Y esta es una línea de trabajo muy fuerte para el próximo ciclo lectivo, para el próximo año, donde, independientemente de la asignatura o la disciplina que se esté trabajando, apuntamos a incorporar distintos tipos de actividades que puedan o que permitan el desarrollo de esta serie de competencias que mencioné anteriormente. De hecho, próximamente tenemos un producto que lo llamamos TICMAS LEC, relacionado con la alfabetización, donde en el marco de este producto estamos incorporando actividades para que al mismo tiempo que los estudiantes van adquiriendo habilidades básicas y técnicas relacionadas con la lectura y la escritura, también aprendan este otro o vayan desarrollando progresivamente este otro tipo de competencia. Tu trabajo, tu área se ocupa finalmente de un tema transversal
que consumen, no sé cómo se dice, pero digamos así, consumen todas las otras áreas. Exactamente, trabajamos de forma articulada con las otras áreas, con las otras soluciones que ofrecemos desde TICMAS. Y te comenté, biblioteca específica de aprendizaje socioemocional, el enfoque del aprendizaje socioemocional como forma transversal y también vamos pensando qué funcionalidades podemos incorporar a nivel producto en general. ¿Estas son innovaciones para el año que viene o son innovaciones que vos decís ya las tenemos implementadas, ya las vamos a testear? ¿Cómo se trabaja en ese ámbito? Buenísimo, y me diste el pie justo porque justo lo que te quería comentar tiene que ver con que para el ciclo lectivo que se aproxima, estamos trabajando en una funcionalidad muy interesante que se da a nivel plataforma, que la llamamos huella emocional, que le permite a los estudiantes poder hacer una especie de check-in emocional al iniciar la jornada escolar. Y de esta manera los estudiantes van a obtener información específica sobre cómo se sienten los estudiantes, cuál es el clima emocional de una clase, esto teniendo en cuenta que las emociones pueden vehiculizar o promover el aprendizaje y al mismo tiempo lo pueden obstaculizar. Entonces, la idea es poder ofrecerle información al docente en este sentido para que pueda tomar decisiones al respecto. Y sobre todo, uno de los grandes potenciales de esta funcionalidad y sobre el cual estamos trabajando es poder trabajar la línea preventiva. ¿Cuántas veces se nos pasan por altos en salones numerosos, sobre todo de 30, 40 estudiantes, cómo se sienten nuestros estudiantes? Y esta es una herramienta que ayuda al docente en este sentido y sobre todo ayuda a recuperar información muy importante para prevenir situaciones problemáticas como es el acoso escolar u otro tipo de padecimiento emocional que tenga un estudiante. Con lo cual es una herramienta una funcionalidad muy prometedora y que la estamos trabajando para lanzarla el próximo año. Susel, buenísimo lo que nos contaste. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde en el espacio de streaming de TICMAS. Seguro vamos a seguir hablando y seguro vamos a traerte de nuevo para contar más proyectos. Gracias. Gracias, Patricio.